buenas noches queridos estudiantes. Todavía estamos esperando a algunos compañeros que en algún momento nos van a acompañar, estudiantes del programa de enfermería. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña el grupo de comunicación oral en inglés. Así que, aunque la charla es en español, pero ellos luego estarán comentando nuestras estrategias como profesores, oradores, toda la retórica. Así que es parte también de su tarea. Pero estamos reunidos, ¿verdad?, en la noche de hoy con una invitada querida, para mí es una invitada especial, que es Claudia Costagliola. Claudia Costagliola es profesora en Western Oregon University y está de visita en la Florida para presentar este libro que está aquí, que se llama El SIDA en la literatura queer latinoamericana. ¿Con qué se come eso, profesor? El SIDA es un análisis de los discursos del SIDA, no el SIDA solamente como enfermedad, sino como discurso político. ¿Cuáles fueron las políticas que se desarrollaron a partir del surgimiento de esa enfermedad en la década del 80 y qué sucede luego en el 96 cuando aparecen los retrovirales? Todo esto se ve reflejado en la literatura, por supuesto, latinoamericana, que es lo que ella estudia y de lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Un saludo también a los amigos que nos acompañan a través del Facebook. Tenemos a Claudia Costagliola. Mañana estaremos en Gainesville, en la Universidad de Florida, presentando el libro. Así que los amigos de Gainesville que están conectados, mañana estaremos con ustedes. Bien, Claudia Costagliola es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile y es doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Florida, aquí en Estados Unidos. Trabaja como profesora en Western Oregon University y en Lynn Benton Community College en el estado de Oregon. Actualmente se encuentra en la etapa de estudio y recopilación de material para su próximo libro, que examinará textos literarios sobre SIDA de autores hispanohablantes que viven en los Estados Unidos y su conexión con las múltiples liminalidades, la no heteronormativa, VIH y estatus migratorio, entre otras, que los conforman. El SIDA en la literatura queer latinoamericana es su primer libro. Además, está investigando el tema de la transexualidad y lo transgénero, que quizás eso lo podemos rozar levemente al final, ¿verdad? Así que, por favor, les pido un aplauso para nuestra invitada. Quiero distinguir también la presencia de algunas de nuestras profesoras. Tenemos aquí a la profesora Graciela Esquilaro, de español, profesora Adriana Patiño, y a nuestra profesora Nemir Mato Cintrón, que nos están acompañando. Así que muchas gracias por venir. ¿Sí? Ah, y la profesora Sharon Díaz, que está aquí con nosotros también. Está disfrazada de estudiante. Muy bien. Entonces, me voy a medio sentar cómodamente como si estuviéramos bochinchando en la sala de la casa, porque yo quiero que este conversatorio, que ustedes tengan también la oportunidad de hacerle preguntas a Claudia en algún momento. Así que yo voy a ir con Claudia conversando sobre el tema y más adelante me gustaría que ustedes preguntaran, comentaran, opinaran también. ¿Muy bien? Claudia, vamos a hablar sobre SIDA. Acabas de publicar este libro en Chile, ahora en Estados Unidos, sobre SIDA. SIDA en la literatura latinoamericana. Cuando pensamos en SIDA, pensamos en la enfermedad. Sin embargo, no estudias la enfermedad per se. ¿Qué es lo que estudias? A ver, esta es una pregunta que siempre me hacen y te la reformulo, porque la pregunta que me hacen es ¿por qué estás estudiando el SIDA cuando la gente ya no se muere de SIDA? ¿No? Entonces, primero, yo no estudio el SIDA, yo problematizo lo que es el tema del SIDA, pero no desde el punto de vista del desarrollo de una enfermedad, sino más bien lo que hago es un ejercicio genealógico. ¿Qué es un ejercicio genealógico? Estoy pensando aquí en un filósofo francés que se llama Michel Foucault, y que él habla de la genealogía como una especie de incisión arqueológica, un corte. ¿Qué pasa con el SIDA? Y esta es la parte que a mí me interesa, cuando el SIDA se hace público y tiene ya ribetes de pandemia,
ocurre lo que una crítica norteamericana que se llama Paula Trichler y que escribió un libro súper interesante que aborda esto, que se llama How to Have a Theory in an Epidemic. Entonces, ¿qué pasa? Sale esta noticia de que la gente se está muriendo de SIDA y comienzan a haber una serie de reacciones de lectura de la enfermedad, muchas contradictorias, pero que de alguna manera están traduciendo cuáles son los miedos de la sociedad, la homofobia, ¿no? Los discursos morales, ¿sí? estos pecadores, ¿cierto?, que han abusado de la carne, etcétera, etcétera. Y es bien interesante porque esto no es nuevo. Estas reacciones han ocurrido en la historia antes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no sé, en el siglo XI, ¿sí? La lepra. En el siglo XIV, la peste negra. Que imagínense, en esa época habían 75 millones de personas en Europa y murió casi un tercio. La fiebre amarilla, en la sífilis, ¿no? Que se llamaba el mal de Nápoles, que lo traía, porque siempre es alguien de afuera el que trae todos estos males a nuestro entorno, ¿no? Entonces le culpaban al rey Carlos VIII de Francia, que venía, ¿cierto?, con todo su ejército alemán, y de ahí expandió el sífilis a todas partes. Pensemos, por ejemplo, a ver, en el siglo XIX, el cólera que estaba en África y que los británicos, que eran los colonos, se lo llevaron para Europa, ¿no? Y sin ir más lejos, a principios del siglo XX, que tenemos la influenza española, que también fue súper mortal y que se originó en la península ibérica y de ahí a los Estados Unidos. Muchos culpaban, por ejemplo, a los españoles que fueron a colonizar América de que traían todas estas enfermedades desde América hacia Europa. Entonces, estos son ciclos que van ocurriendo y son respuestas, reacciones de la sociedad que van ocurriendo. Y en ese sentido me interesa también ese movimiento como circular, esta como recuperación de la historia, que no es muy positiva, obviamente. Pero fíjense que en el contexto del SIDA, cuando esto se hace público, el SIDA como una pandemia, hay algo extra que es súper interesante de analizar desde mi especialidad, que son los estudios queer, ¿no? Que fíjense que hasta ese momento, principios de los años 80, el homosexual era un ser invisible, forzosamente invisible, obviamente, invisibilizado, digámoslo así, y obviamente se le atribuía la culpa de propagar esta enfermedad, el discurso, cierto, homofóbico, siendo que esta era una enfermedad viral y que no solamente la transmitían los homosexuales, ¿cierto? También eran los hemofílicos, ¿cierto?, los que se aplicaban tratamientos intravenosos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema y no me voy a alargar. Pero bueno, y aquí viene el corte del pastel, ¿no? Fíjense que estamos hablando del homosexual que se contagia con el virus y le empiezan a salir, ¿cierto?, el sarcoma de Kaposi, que es este cáncer que les da, ¿cierto?, y le empiezan a salir estas heridas de la piel. Tiene que ir a un centro hospitalario y allí tiene que confesarse, tiene que salir forzosamente del armario y decir, bueno, cuáles son sus comportamientos sexuales, etcétera, etcétera. Y miren qué interesante la metáfora, como por ejemplo identificaban a los homosexuales en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, con el triángulo rosa. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, una vez que el homosexual sale a la sociedad, sale forzosamente a la sociedad ya no se puede hacer la loca, ¿no? Hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo de que reciban un tratamiento, hay que hacerse cargo de una legislación, ¿cierto? Porque esto es un círculo vicioso. La mayoría de la gente está bajo el círculo de la pobreza, pero resulta que no pueden acceder al mundo laboral porque son discriminados. Entonces, ahí también hay un espacio para organizarse y protestar y pedir derechos, ¿no? Y con eso también otros discursos marginalizados
se van sumando fuerzas y se va uniendo la resistencia. Bueno, hasta ahí el tema corporal. Pero también fíjense que en la literatura, más o menos por la misma época, autores homosexuales infectados por el virus, o muy cercanos, con gente muy cercana, muy querida, que estaba infectada por el virus, empieza a escribir y empieza a expresar todo este fenómeno en su escritura. ¿Sí? Entonces empieza a contar lo que les está pasando, empieza a contar los cambios que está sufriendo su cuerpo y se produce lo que se llama una tanatografía, una escritura para la muerte, una descripción de este proceso de la muerte. Entonces, ese fenómeno que escribimos, ¿cierto? Y que estamos mencionando por primera vez, por ejemplo, y perdónenme porque voy a usar muchas palabras políticamente incorrectas, se utiliza por primera vez o se expresa por primera vez la palabra maricón, se escribe, ¿no? La palabra sida, ¿no? Y entonces lo que yo veo ahí es un acto performático, es decir, la escritura se hace cuerpo, se materializa esa escritura, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa a mí. Así como en el cuerpo material hay que hacerse cargo, bueno, en el cuerpo textual también hay que hacerse cargo de este cambio, porque estamos viendo que todos los formatos literarios, todos los géneros, como que de alguna manera explotan, se rearticula todo de una manera diferente, hay un alto nivel de experimentación en la literatura. Ficción y realidad ya son una sola cosa, es como indivisible, no se puede separar. Entonces hay que mirar estos textos de otra manera. Hay que ser un poquito promiscuos para mirar estos textos también, ¿sí? Hay que usar varias disciplinas. Ya no lo podemos mirar así como un objeto literario, sino que hay que mirarlo también como un documento, Entonces ahí es donde empieza mi labor y decir, bueno, yo quiero mirar estos textos y ojalá armar una herramienta epistemológica que nos ayude a pensar estos textos, pero no mirarlo como en el total del proceso de la enfermedad, sino que, como bien tú dijiste, hasta el momento en que se produce, ¿cierto?, sale a circulación la triterapia, que es cuando existe la posibilidad de que el virus ya sea casi imperceptible en la sangre si es que te sometes al tratamiento. Hasta ahí llego yo. O sea, ¿qué pasa en todo ese tiempo donde la persona sabe que se va a morir? Sea lo que haga, se va a morir. Claro, quiero que comentemos qué ocurre con el SIDA en Estados Unidos y cómo se traduce la enfermedad en América Latina. Digamos que no fueron las mismas políticas, la percepción fue distinta, la visibilidad de las comunidades homosexuales, que fueron las primeras comunidades infectadas, no era la misma, la percepción era distinta. Recuerdo, por ejemplo, ¿verdad?, que acá Ronald Reagan por 5 años, por un lustro, no habló sobre SIDA. Estaba muriendo gente, había muerto... ¿Ah? 8. Por 8 años, claro. Siempre se habla del lustro. Estaba muriendo muchísima gente, sin embargo no había una política pública para atender la crisis. Fue muy tarde. Pero ¿qué sucede en América Latina? Porque tu estudio es en novelas latinoamericanas. Bueno, esa pregunta es bien grande, ¿no? Vamos a tratar de resumirla y tiene varias patitas. Primero hay que hablar del desarrollo, la organización que hay por la lucha de los derechos gay. No podemos hablar de los derechos LGBTQI porque en esa época era mucho más binomial, ¿no? Los derechos gay, los derechos lesbianas. Estamos hablando de los años 60, 70. Primero, la gran diferencia que si comparamos Estados Unidos con Latinoamérica es que Estados Unidos es un solo país. Independiente de las ideologías que puedan circular, que puedan ser diferentes, es una unidad territorial. Dentro de Estados Unidos, obviamente que hay un desarrollo mucho más temprano de todo lo que tiene que ver con el activismo, por decirlo así. Y por mencionarte 2 grandes hitos, quizás 3.
Fíjate que en el año 1966 fue la primera actividad masiva trans en el Café Compton en San Francisco. Fue la primera revuelta trans, incluso antes que Stonewall, que fue la primera gay en Nueva York. Un año después, por ejemplo, de esta revuelta de las trans, se creó la primera unidad de consejería para transexuales en el mundo. Y eso ocurrió aquí en los Estados Unidos. En los 73, 74, de la American Psychiatric Association, se sacó la homosexualidad como diagnóstico, como enfermedad psiquiátrica, ya en esa época. Entonces, ese fenómeno que tú ves reflejado en hitos como Stonewall o como el Café Compton, yo los transfiero a la capacidad de organizar estos tremendos grupos reaccionarios que fueron, por ejemplo, ACT UP y Queer Nation durante la época del SIDA, ¿no? Durante la época del SIDA, como tú lo dijiste acá en los Estados Unidos, no se hizo nada los primeros años. La gente se moría en los pasillos de los hospitales, a los muertos de SIDA los metían en bolsas de plástico, los tiraban a la basura. Esa era la realidad que existía acá. Y fue gracias a esta gente que se organizó, que empezaron a estudiar la enfermedad y que empezaron a ofrecerse para que probaran en ellos los tratamientos, ¿sí? Y ellos eran los que se organizaban y luchaban, primero contra el gobierno, que no estaba inyectándole plata a la investigación, y segundo, a la industria farmacológica, que era en el fondo la que subía los precios y que era la que estaba manipulando todo lo que era el tema de sanar a esta parte de la población, porque en realidad no importaba mucho. Ellos fueron entonces los que pusieron a la cara al principio, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, luego eso cambió, ¿no? ¿Y qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica, si tú estás pensando en los años 70 habían quizás 2 países que más o menos habían empezado un desarrollo activista, que es Brasil y que es Argentina, y que nace imagínate, nace en los círculos universitarios y también en los círculos de obreros. Pero también en los años 70 tenemos, por ejemplo, a una Cuba que condena a los homosexuales a trabajar en sus campos, ¿no? O las redadas 3P, pájaros, proxenetas y prostitutas, los pájaros son los homosexuales, ¿cierto? Donde se los llevaban a todos y quizás qué hacían. Eso era Latinoamérica. ¿Qué pasó con el SIDA? Bueno, antes del SIDA prácticamente no había gran movimiento activista en Latinoamérica. Y además tenemos que pensar que en Latinoamérica tenemos una veintena de países con situaciones totalmente diferentes, muchos con dictaduras en esa época también, con situaciones de pobreza, con situaciones de droga, entonces eran distintas las formas de reaccionar. Y lo que ocurrió en un principio fue que estas organizaciones se dedicaron a aprender sobre la enfermedad. Tenemos que aprender porque nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de la educación y de la búsqueda de tratamientos porque nuestros gobiernos no van a reaccionar. Y ellos recibieron ayuda internacional y ayuda de los Estados Unidos, muchas veces mucho más eficientemente y mucho más rápido que los propios gobiernos. Había, por ejemplo, redes de tráfico de tratamiento. Alguien que iba al extranjero compraba, ¿cierto? Y después distribuía, pero si tú no tenías plata, hasta ahí llegabas. Y estoy hablando del AZT, que era un paliativo, o sea, era un tratamiento que tenía una cantidad de efectos secundarios que en el fondo lo que hacía era aliviar un poquito los síntomas, pero te daba otras dolencias y te morías igual. Entonces esa era más o menos la situación. ¿Qué pasó? Y sabemos que Latinoamérica es altamente conservadora y religiosa. ¿Qué pasó con la iglesia, por ejemplo? En el caso de Chile, años 80, todavía dictadura de Pinochet. Bueno, habían unas monjitas que cuidaban a los enfermos de SIDA, pero ojo, los ayudaban a morir rezando. Ahí tienen un ejemplo. Entonces, esa es, y
generales siempre es el extraño, el de afuera. También en el caso de Chile, en plena dictadura, lo que tú veías en los medios no eran los homosexuales, eran las madres o algunos niños que lamentablemente muy poquitos se habían enfermado casualmente de esta enfermedad porque los homosexuales eran tan infecciosos como el cáncer marxista, por ejemplo. Claro. Digamos que todos estos movimientos hoy día han tratado de desvincularse un poco del tema del SIDA, porque no se muere de SIDA. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tienes acceso a los medicamentos, no te mueres de SIDA. Han tratado de desvincularse de alguna forma. Sin embargo, podríamos realmente desvincular el tema del SIDA de las comunidades, las diferentes comunidades LGBTQ. A ver, aclaración. Sí. Durante los tres primeros décadas del SIDA, 80, 90 y 2000, moría 1 millón de personas al año. Hoy día hay 35 millones de infectados y el 90% de esos infectados viven en países en vías de desarrollo. La gran mayoría de esas personas no tiene acceso a los tratamientos. Y además hoy día hay un rebrote en la juventud de SIDA. Entonces ahí también ese dato hay que revisarlo. No me compete a mí, pero hay que revisar ese dato. No te podría decir cómo se puede uno desvincular del SIDA como comunidad queer, englobando todo bajo el paraguas de no heterosexual, no heteronormativo. Pero lo que sí te puedo decir es que es en ese momento, es en esa instancia donde ocurren las conversaciones de decir, bueno, ¿qué somos? Porque en esa época veníamos hablando de feminismo, veníamos hablando de lesbianas y gays y no había nada más en el espectro. Entonces, cuando la gente empezó a organizarse para trabajar por la comunidad no heterosexual y ayudarla a recobrarse de esta terrible situación, también empezaron a preguntarse, bueno, ¿y qué somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Esa fue la coyuntura que les permitió un poco entrar en ese diálogo y entender que no somos un binomio, porque si tú dices lesbiana y gay, es lo mismo que decir masculino y femenino. Seguimos dentro de la normalización. Ese fue como el hito para que se produjera ese cuestionamiento y ya después del SIDA, muchos grupos se organizaron en forma paralela, ya desvinculados del SIDA y con un plan de trabajo mucho más específico, ya más asociado a las leyes, por ejemplo, ¿no? A cambiar leyes y todo eso. Entonces, yo diría que ahí empieza la conversación. Muy bien. Estamos con la profesora Claudia Costarriola para los compañeros estudiantes que acaban de llegar. Estamos hablando sobre SIDA en América Latina, en Estados Unidos. Ella nos está presentando su libro El SIDA en la literatura latinoamericana. La conversación está bien interesante. Estamos sentados porque la idea es que estamos como en la casa. En breve, una vez... Conversando. Nos falta el cafecito y las galletitas. Una vez terminemos esta presentación, queremos que ustedes también hagan preguntas, comentarios sobre lo que escuchen, lo que les parece, etcétera, porque queremos que ustedes también participen de la conversación. ¿Está bien? Así que vamos, habiendo comentado un poco este trasfondo cultural del SIDA, de la construcción de los discursos, las comunidades queer desde los años 60, quisiera que comentáramos tu libro. Hablemos, por ejemplo, un poco sobre el corpus literario. ¿Cuáles fueron las novelas que escogiste para estudiar este tema del SIDA en América Latina? ¿Quiénes son sus autores, por ejemplo? Tenemos algunas imágenes de los autores. Muy cerrada, sí. Sí, un poco desbalanceadas porque tengo uno favorito, entonces puse más fotos de mi autor favorito, pero son realmente 4 autores. Háblanos de tu corpus literario. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son las novelas? Bueno, primero comentar que
yo no estoy haciendo como un catálogo de obras que hablan del SIDA. O sea, no es que yo agarré y busqué todas las obras que hablaran sobre el SIDA y las estudié. Lo que hice básicamente fue, yo creé dos grupos de estudio. Uno que son géneros menores, y ahí tengo un diario que se llama Un año sin amor, que fue publicado en el año 1998, y su autor se llama Pablo Pérez, que es un argentino que tiene SIDA. Después tengo Loco Afán, que son crónicas de Sidario, que es un chileno, Pedro Lemebel, travesti, no tuvo SIDA, murió de cáncer a la laringe, pero sí fue un activista fuera de serie, ¿no?, con el tema. Y después tengo una autobiografía del cubano Reinaldo Arenas, que se llama Antes que anochezca, del año 92, y él murió el año 90, se suicidó y tenía SIDA. Entonces, ¿por qué elegí estos géneros, estas obras que representan a los géneros menores? Bueno, un género menor es como un género que no es ni una cosa ni otra, es como que está en un estado de permanente transición, ¿no? Y que es donde esta mezcla que yo les decía entre ficción y realidad se da mucho más abiertamente, donde es posible, por ejemplo, es posible expresar este registro de la enfermedad de una manera mucho más dúctil, el texto es mucho más versátil, y donde a mí más me importa observar en estos textos el viaje más que el destino, porque el destino es conocido, probablemente es la muerte, ¿no? Entonces, por eso yo elegí estos textos para mostrar un poco ese camino, ¿no? Y luego tengo tres representantes del género mayor, que son dos novelas. Una es un autor que anda por ahí, que se llama Fernando Vallejo, que es colombiano, que se llama El Desbarrancadero, que es la primera novela de SIDA del año 2000, de la época 2000, digamos, es del 2001, y Fernando Vallejo también es homosexual, no tiene SIDA, pero su hermano murió de SIDA. Y seguramente va a salir algún ejemplo por ahí, así que lo dejamos stand-by. Otra novela, que es una novela diario, se podría decir, que se llama Ansiedad, novela trash, que es de un argentino que se llama Daniel Link, homosexual, profesor universitario, una de las mentes más lúcidas de las letras argentinas, por si no la conoces, Daniel Link. Y otro es un texto que se llama Mona, que es de una novela post-mortem de Reinaldo Arenas, que se llama Viaje a La Habana, que está constituida en 3 viajes, y Mona es el segundo viaje. Se publicó un poquito después que murió, que se suicidó el autor, y lo que me interesa mirar en este segundo grupo es básicamente este cambio que hay antes y después de la triterapia. Estos textos también tienen mucho de la versatilidad de los otros textos, la experimentación, pero ahí miro más este contraste. Y el texto, mi trabajo tiene una introducción bastante larga, porque explico yo todo el andamiaje teórico, que es una especie de recopilación adaptada de la teoría queer a la realidad latinoamericana de mis textos. Y en el primer capítulo yo trabajo los dos textos de Reinaldo Arenas, y básicamente lo que veo ahí es la temporalidad, la sexualidad y el SIDA como alegoría. Después, en el segundo capítulo, trabajo los dos textos argentinos, y lo que hago allí es trabajar la parodia entendida como se actualiza en el presente de la escritura textos previos, ¿no? Traen al presente textos previos que tienen que ver con la enfermedad y cómo el cuerpo antes y después de la triterapia se relaciona, cómo entendemos el cuerpo después del SIDA, después de que ya no nos morimos de SIDA, cómo interactuamos con el amante, por ejemplo, con la comunidad, cómo gozamos después de la triterapia.
Y el tercer capítulo trabaja los Gofas, las crónicas del Lemebel, con el desbarrancadero, donde básicamente miro ahí dos cosas. Primero, cómo funciona el SIDA como metáfora, como un recorrido por el mapa de la ciudad, un recorrido móvil. La ciudad tiene distintos niveles y estos textos alumbran rincones oscuros de la ciudad. Y a través de la memoria. La memoria es como el eje principal de ese texto, de esos dos textos. Y en la conclusión hablo de otra novela que es SIDA, la de Daniel Torres, que es un puertorriqueño, y entonces ahí yo trabajo esa novela, Morirá SIDA una primavera, donde yo trabajo, es mi tema pendiente, entonces ahí un poco como que relativizo, problematizo el tema de la inmigración, ¿cierto? Y es como el germen de un potencial futuro libro que alguna vez se escribirá. Muy bien, me interesa puntualizar 4 temas que hay en tu libro, ¿verdad? En el capítulo que trabajas con Reinaldo Arenas, hablas del presente virus o la movilidad del aquí y ahora. Digamos que estos personajes pacientes enfrentan una carta de muerte. Estamos hablando del SIDA antes de que se crearan los retrovirales. Enfrentan una carta de muerte. ¿Eso implica reconfigurar el tiempo? ¿A qué te refieres con el presente? Bueno, primero, en ninguno de mis textos el tiempo es una unidad absoluta, ¿ya? Sino que está configurado por hilos temporales que se actualizan en el presente de la escritura, ¿ya? Por ejemplo, en ese mismo texto que tú mencionas de Reinaldo Arenas, se llama Mona, el protagonista está relatando una relación amorosa con esta mujer que se llama Elisa, ¿ok? Y Elisa es la Mona Lisa, es la pintura que está colgada en el Metropolitan, prestada, ¿no? Y en la noche ella se transforma en una mujer y sale, entonces él se enamora locamente de ella. Y obviamente tienen unos encuentros muy, muy carnales, muy intensos. Pues resulta que la Mona Lisa, en una de sus teorías, es el autorretrato de Leonardo da Vinci. Entonces tenemos ahí una historia del Renacimiento, ¿cierto? Siglo XIV y XV del Renacimiento, que la traemos a colación al presente de la escritura, ¿sí? Donde, por ejemplo, Leonardo da Vinci se materializa a través de Elisa en una relación, en un encuentro sexual con el protagonista. Entonces ahí vemos cómo los niveles temporales se van actualizando en función de la enfermedad. También en ese mismo texto tenemos que, bueno, el protagonista, esto es una alegoría de cómo el protagonista se contagia con la enfermedad, que es lo que le está pasando al Reinaldo Arenas de carne y hueso, que está metaficcionalizado en el texto. Y entonces ese texto que estamos leyendo con esta historia que nos están contando de lo que le pasó a este protagonista, resulta que hay 4 versiones de la historia, porque han tratado de publicar esta historia, pero los que tratan de publicar la historia mueren o desaparecen misteriosamente. Entonces aparecen interactuando en la historia los editores de esas 4 versiones y aparecen hablando en el texto a través de los pies de página. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, una revolución de formato y tenemos ahí cruces de tiempo, porque fíjate que uno de los editores es del futuro, del año 2025. Otra cosa interesante, por ejemplo, de la temporalidad es la urgencia. ¿Por qué la urgencia? Porque yo estoy escribiendo urgente, rápido, porque me voy a morir, ¿sí? Y al tratar de escribir rápido, yo quiero embrujar a la muerte, quiero negociar con la muerte y ojalá que se demore más en llegar mientras yo escribo. Entonces hay ahí también esta idea de engañar a la muerte, y
y también esta cosa catártica, ¿no? De contar y de votar todo lo que está pasando, todo lo que me preocupa. Y otra cosa, la parodia. La parodia entendida como los textos que se van actualizando. En Ansiedad Novela Trash, del argentino, él va escribiendo, el protagonista va escribiendo todo lo que le va pasando con una relación amorosa, ¿ya? Y homosexual, por supuesto, y se van intercalando en cada entrada de este diario. Por ejemplo, si él tiene un problema con su amante, en la próxima entrada del diario va a salir un texto de La montaña mágica de Thomas Mann hablando sobre la situación que el protagonista está describiendo como para contenerlo. Entonces se va generando un diálogo de citas de distintos textos que de alguna manera van generando una especie de lo que le llamo yo fraternidad seropositiva. O sea, cómo estas citas y estos textos y estos autores y personajes ficcionalizados de distintos textos a través del tiempo van conteniendo a este protagonista para que no se caiga la vida. En otro texto, Un año sin amor, por ejemplo, el protagonista, que también es el autor ficcionalizado, relata que él vivió en Francia y tuvo un amante. Y que este amante escribió unos diarios, entonces él es traductor del francés, porque es de Francia, y este amante es una referencia al escritor Hervé Guibert, que murió de SIDA en el año 90 y escribió un diario que se llama Al amigo que no me salvó la vida, donde él relata sus vivencias de SIDA y a través de sus vivencias de SIDA su amistad con el filósofo Michel Foucault, que también murió de SIDA en el año 84, y muestra a un Michel Foucault vulnerable, enfermo. Michel Foucault es uno de los grandes pensadores del siglo XX, es uno de los hombres más citados, pero él nunca habló de su homosexualidad, nunca dijo que tenía SIDA y murió el año 1984 de SIDA. Él escribió ese tremendo libro que se llama Historia de la Sexualidad, que se los recomiendo a todos. Entonces ahí ves cómo se va conectando esta red de escritores y de personajes que tienen algo en común y que de alguna manera a través del presente de la escritura se van ayudando, se van apoyando. ¿Me entiendes? Y por último, me gustaría destacar un concepto que desarrolló Judith Halberstam, que se llama la potencialidad del presente queer. ¿Y qué dice, por ejemplo, en el caso de estos, de los enfermos de SIDA, ¿cierto? No podemos, ¿cierto? Una persona queer que está enferma de SIDA, que se va a morir, no puede regirse bajo una linealidad temporal, porque va a morir. Al ser queer está fuera de la lógica, por ejemplo, de la reproducción capitalista. No se va a reproducir, no va a heredar en nadie, entonces tiene la libertad de articular un nuevo presente. Y ese presente no es lineal de ninguna manera. Y en ese presente podemos criticar a esa linealidad temporal que nos reprime. Muy bien, por ahí va también otro tema que trabajan en el capítulo de Pablo Pérez, de Un año sin amor, que es la construcción o diseño de una memoria. Va de la mano con lo que me estás hablando de esa manipulación del tiempo porque estoy fuera de la norma. Totalmente. Fíjate que hay otro autor que se llama José Esteban Muñoz, que escribió un libro que se llama Cruising Utopia. Y él dice, por ejemplo, y él hace un estudio súper bonito con, bueno, Nueva York, pero son artistas de todas partes. Son artistas que hacen productos de arte basados en el SIDA. Y él dice, bueno, es posible recuperar la memoria a través de estos productos artísticos. ¿Y cómo es posible recuperar esta memoria a través de lo visual? Y fíjate que en los textos, quizás no tanto en el de Pablo Pérez, pero sí en el del Lemebel y en el de Vallejo, a través de la fotografía. Este señor Juan Esteban Muñoz se basa en
un filósofo alemán que se llama Ernest Bloch, que escribió un libro que se llama Art as Technique y que dice que el arte tiene una función utópica, que es posible llenar. Piensen ustedes en estos artistas que tenían SIDA y que murieron. Y dice este señor, es posible imaginar un futuro para estos artistas, y ahí está la dimensión utópica. Imaginar estos espacios, cómo los hubieran ocupado estas personas y crear esa memoria para ellos. Y otra palabra súper interesante que también trabajo en el libro que tiene que ver con la nostalgia. La idea de poder editar la memoria, poder editar el pasado y de sanar ese presente, ¿no? Toda esta ausencia, ¿no? Toda esta pérdida, todo este dolor que produce esa ausencia de estos seres que se los llevó el SIDA, bueno, yo me puedo reconectar con ellos yendo a un tiempo anterior al SIDA, ¿sí? Y sanar mi presente. Me gustaría también que comentáramos el tema de la escritura como proceso travesti, ¿verdad? Porque cuando hablamos de travestismo o hablamos de travesti, pensamos en el hombre que se viste de mujer, pero tú empleas la analogía para referirte a una escritura que también se traviste. ¿Cómo se traviste una escritura? Bueno, de partida, todos mis personajes son personajes queer, de nuevo, ¿no? Entonces, si tú piensas en la referencia clásica de Judith Butler, ¿no? Que dice que el género es una categoría vacía. O sea, lo femenino y lo masculino es algo creado, ¿no? Es algo que está socialmente configurado, pero que en realidad no existe esa naturalización per se, sino que es una categoría vacía. ¿Y cómo creamos la ilusión de género? Repitiendo ciertos actos, vistiéndonos de cierta manera, moviendo nuestros brazos de cierta manera, ¿cierto? Digamos que las mujeres llevan pelo largo. Exacto, y que la mujer se hace así, entonces que ella es femenina, y si yo soy un poco más brusca, a lo mejor van a decir, no, no es femenina, etcétera, etcétera. Bueno, un travesti usa su cuerpo, ¿sí? Escribe con su cuerpo, escribe una historia, escribe un género con su cuerpo. Ocupa su cuerpo como un punto, como una herramienta de resistencia. Fíjate que Pedro Lemebel hablaba de la militancia corpórea y decía que Latinoamérica era como un cuerpo textual compuesto de injertos. Eso es Latinoamérica. Miren qué bonita la metáfora. Entonces, un texto que es travesti es un texto que de alguna manera desafía, ¿cierto?, esa normalización de género, y a través de eso lo que hace es problematizar, poner, digamos, cuestionar todos estos discursos heteronormativos, burgueses, logocéntricos, y al final los desarticula, ¿no? Y ahí entonces se genera un punto de fuga donde podemos permitir la entrada de otros discursos y abolir la heteronorma. Otro tema que también trabajas en el libro es la puesta en escena de la muerte, digamos la muerte como un performance, como un espectáculo. ¿Cómo se ve, cómo se mira ese tema en las obras que estudiaste? A ver, ahí te voy a hablar del Desbarrancadero. El Desbarrancadero, que es la obra de Fernando Vallejo, donde él metaficcionaliza. Cuando digo metaficcionaliza, significa que él lleva a la ficción su historia real, ¿no? Él va a cuidar a Antioquía, a su hermano, a su casa de infancia, a su hermano que se está muriendo de SIDA. Entonces Fernando Vallejo lo que hace en ese texto, el narrador, que es su alter ego, en un momento él maneja la escritura como un demiurgo, como un titiritero. Y por ejemplo, él presenta la muerte de su hermano varias veces en la novela de distintos puntos de vista. ¿Cómo leemos esa acción? Él está desafiando la muerte. Eso es un acto de soberbia. ¿Cómo un hombre puede desafiar la muerte dándole incluso muerte a su padre? Él decide que su padre, que tiene cáncer de hígado en el texto, debe morir.
Y al hacer eso, le está diciendo a la muerte, yo me adelanté, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esto de la muerte? Nuevamente, piensa tú que en ese contexto lo que está pasando es que básicamente lo que quiere hacer el protagonista es tratar de vencer a la muerte porque no quiere que se lleve a su hermano. Y entonces en ese ejercicio nos está diciendo eso. ¿De dónde viene toda esta idea de la muerte? Y de ahí viene el elemento neobarroco, ¿no? Pensemos en el neobarroco, que es el barroco que viene de Europa, de España, ¿cierto?, a Latinoamérica, y que nosotros lo adaptamos a nuestra expresión. ¿De dónde viene el barroco? Bueno, el barroco viene de la época del Renacimiento, todos estos avances científicos, cuando el hombre dice, wow, ya la fe no me es suficiente, o sea, esto tiene un principio racional, ¿sí? El Big Bang, por ejemplo, no es un principio, así se formó el universo, etcétera. Entonces se empieza como a alejar un poco de esta idea de la fe y de creer todo a ojos cerrados, y un poco abrumarse también con esta naturaleza que se presenta como caótica. Y hay un gesto muy interesante donde el hombre de alguna manera quiere igualar a esa naturaleza abismante que nos sobrepasa, y ahí viene el tema del espectáculo. Nos centramos en la forma, ¿cierto? Nos centramos en el espectáculo y aparecen, por ejemplo, estas grandes metáforas como el carpe diem, ¿cierto? Nos vamos a morir, así que gocemos el presente a todo dar, que viene como anillo al dedo al SIDA, y en el desbarrancadero vemos como los hermanos, cuando el protagonista relata todo tiempo pasado fue mejor y comenta las fiestas que se daba con su hermano, ay, ay, ay. Y por otro lado tenemos el memento mori. Nacemos, y estoy parafraseando a Jean-Paul Sartre, Existencialismo, Segunda Guerra Mundial, donde dice, nacemos para morir. Del minuto que nacemos empezamos a morir. Nuevamente en consistencia con el SIDA, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay un personaje en esta novela, El Desbarrancadero, que es la muerte. La muerte como una figura de carne y hueso, papel y lápiz, no sé, que el protagonista tiene luchas con este personaje porque dice, no, yo no quiero que tú vengas a quitarme a mi protagonismo en mi propia historia, y la echa de su casa, por ejemplo. Entonces, eso nuevamente nos está diciendo, este hombre quiere ganarle a la muerte, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Estamos desarrollando una conversación interesante sobre SIDA, literatura, sobre un poco sobre estéticas que se han desarrollado a partir de la enfermedad. La gran palabra de la noche es queer. Esa es la gran palabra de la noche. Es una palabra vieja, pero que se ha acuñado recientemente con mucha más fuerza. En muchísimas ocasiones, Claudia me ha comentado que ella se considera una mujer queer. Pero yo le pregunté una vez, la respuesta a esta pregunta que le voy a hacer yo la conozco, pero yo que le quiero preguntar, ¿por qué te consideras una mujer queer? Eres una mujer heterosexual, casada hace más de 20 años, con 3 hijos, que viene de una familia unida de hermanos tradicional en apariencia. Entonces, te consideras queer. ¿Qué es ser queer? Porque es la gran palabra de esta noche. así es, me considero queer. A ver, toda persona que se problematiza la norma, que se cuestiona la norma, para mí es queer. Y desde ese punto de vista, yo soy queer y tú eres queer. Soy tan queer como tú y tú eres tan queer como yo. Es decir, cuestionar la norma. Cuestionar la norma, sentirte un bicho raro que nunca encajas en ninguna parte. Yo creo que más Bicho de alguno... en el concepto latinoamericano. Sí. Un ser diferente, ok, un ser diferente. No encajo con ningún molde. Me atrae la gente única, ¿sí? Y esta sensación le puse un nombre, le puse un concepto cuando estaba trabajando en este libro, y esa palabra es extrañamiento. Y
que viene de otro filósofo, me encantan los filósofos, tú sabes eso, que se llama Victor Schloff, que escribió un libro donde él dice que, porque todo esto uno lo ve en el arte, uno lo aprecia muy bien en el arte, y este señor dice, lo importante en el arte no es el objeto en sí mismo, sino lo que experimentas y percibes de esa magia que se produce allí. Y cuando estás centrado en las percepciones y en las experiencias, eso es un acto tremendamente queer, ¿no? Porque se aleja de toda clasificación. Una persona que se considera queer es una persona, yo me considero una activista desde la letra. Yo me resisto a clasificar, ¿sí? A etiquetar, porque en la medida en que yo me pongo a etiquetar, le quito el movimiento, le quito la vida a esos discursos. Lo que a mí me interesa, por ejemplo, para abordar un discurso como investigadora, es la red de tránsitos, parafraseando un poco a Néstor Perlonger, que es un escritor también homosexual argentino, ¿no? La red de tránsito, o sea, básicamente celebrar esa dispersión y esa diferencia. ¿Y cuál es, dentro de todos los elementos que yo veo en el libro, por ejemplo, el que mejor representa este movimiento queer, este movimiento anticlasificatorio que fluye? Yo diría que es la metáfora. Fíjate que la metáfora, en la antigua Grecia, se le llamaba al transporte público. Tú viajabas en una metáfora, ibas al estadio, ibas a las Olimpiadas en una metáfora. Pero una metáfora no entendida como un vehículo de significado, sino más bien como un método de conocimiento. Un método de conocimiento que nos permite un poco sacarnos esta idea del límite, que es una idea que es acuñada por la filosofía moderna, por Kant, y recuperar un poco esta idea platónica del umbral, ¿no? De este estado intermedio que tiene vida en sí mismo, que no hay leyes que lo cuarten, ¿no? Y en ese sentido podemos contar las historias que nunca se cuentan sin esa idea de juzgar, sino más bien de experimentar y percibir. Muy bien. Quiero abrir la conversación aquí en el balcón de nuestra casa a los compañeros que nos acompañan. ¿Alguna pregunta o comentario a Claudia que quieran hacer? Allá sí, en alto para que se escuche acá. Buenas noches. Primero quiero agradecerles que después de tanto tiempo de haber leído las obras de Reinaldo Arenas, sea usted la primera que en este país o en Latinoamérica escucho que se interesa por esas obras. Reinaldo Arenas es un escritor cubano muy poco conocido en Cuba, debido a que él tuvo que salir por el Mariel por ser estigmatizado y rechazado. No sé cuántos cubanos habrán aquí, pero los que estén sabrán de lo que estoy hablando. El gobierno cubano, cuando triunfa la revolución, asesinó abiertamente muchas personas por ser homosexual. Para ese entonces la homosexualidad en Cuba solo se conocía en el hombre, la mujer era bien oculta. Y es solo hasta ahora que la hija de Raúl Castro, que tiene sus ideas, no sé, la palabra suya o la que le quieran poner a ella, es que se abre un poco y se deja un poco que los artistas, sobre todo en el caso de la literatura, puedan escribir y puedan hablar de sus experiencias como hizo Arenas. Arenas fue un hombre, desgraciadamente lo tuve que estudiar por obligación. Sí, hoy digo que bien, para bien. En aquel momento lo veía como algo tedioso. Yo soy médico, yo soy especialista en microbiología y tengo un perfil en bacteriología, micología. Y en el instituto donde yo estudié, que es el IPK en Cuba, que es el de medicina tropical, ellos te insertan la medicina con el arte. ¿Por qué? Porque nadie piensa que los artistas lo que hacen es transmitir y a la vez con esa transmisión cambiar. Las obras de Arenas fueron escritas en este país, fueron publicadas en este país y Arenas lo que hizo fue ser un precursor
del cambio de la forma en que Cuba visualizó la atención a los pacientes SIDA. Cuando Cuba empieza a atender a los pacientes SIDA, era aquel concepto antiguo que todavía existe en África, de los sanatorios. Todos juntos, una comunidad para ellos, nadie te toca, no abres, tú eres el rechazo social, los médicos ni los mismos médicos siquiera querían tocar a los pacientes. Sin embargo, Arena, desde aquí, empieza a cambiarle a alguien allá que lo conocía, empieza a cambiarle aquella idea de abre, son personas iguales que tú y que yo, déjalos que abran, que expresen todo lo que sienten. Salieron muchos pintores de los sanatorios de Cuba que no se conocen en el mundo, pero que venden sus obras en los centros turísticos más famosos que tiene Cuba. Salieron escritores que no se conocen fuera porque todavía limitan un poco esas escrituras, porque hablan a través de la metáfora, lo que hacen es revelar todo aquello que el sistema de salud no les permite hacer para desarrollarse como personas en la sociedad. Conozco varios países de América Latina y estos conceptos han ido cambiando mucho en América Latina. ¿Pero qué pasa en África? En África hay cantidad de escritores que no se conocen ni aquí ni en ningún lugar, que tienen una cantidad de vivencias enormes. Me gustaría que si usted pudiera un día hiciera la investigación hacia el lado allá, al viejo continente, porque todavía... Hay que aprender el idioma primero. Fácil, es portugués. Un poquillo. Ya. Entonces, todavía usted llega a cualquier sitio de salud y cuando la familia sabe que esa persona tiene SIDA, se lo dejan tirado. No es que lo pusimos en un centro hospitalario, nadie se queda tirado ahí. Nadie le da una comida, nadie sabe qué siente, nadie sabe nada. Y cuando uno los empieza a atender, y le digo los empieza porque yo atendía en África, en Angola, la consulta especializada de SIDA y tuberculosis. Y en esa consulta de SIDA logré cambiar la percepción de vida de las personas. Y eso fue lo que hizo que me mejoraran los pacientes. Cuando yo llegué a decirle a un matrimonio, usted no tiene que rechazar a su mujer o no tiene que rechazar a su marido. Usted puede continuar sus relaciones sexuales. Usted puede continuar una vida en familia. No se aísle, no se separe. ¿Cómo lo hacemos? Se hace de esta forma, se hace de esta otra. Buscamos psicólogos que estaban dentro del contrato cubano para que atendieran a esos pacientes. Y usted no sabe cómo yo en este caso, porque era la que promovía la consulta, pero el grupo completo logró sacar actividades manuales, que es lo que más saben hacer ellos, costura, es arte. Es arte. Quizás no escribieron un libro porque ellos no tienen un desarrollo todavía suficiente como para la literatura. Quizás no lo escribía porque tampoco tengo capacidad literaria. Pero, ¿qué pasaría si fueran allí y vieran un poquito de Arena, un poquito de Vallejo? Porque Vallejo, ¿quién es Vallejo? Un escritor famosísimo en el mundo. ¿Y cuántas limitaciones no tuvo Vallejo? A causa de su homosexualidad. ¿Qué lo dejó abrir? La muerte de su hermano. La muerte de su hermano fue como el disparo, el detonante. Yo voy a hablarla, yo voy a decir quién soy, voy a decir cómo soy, y que se pare el mundo si se quiera parar. Sin embargo, sigue siendo Vallejo un escritor respetado y valorado en el mundo entero. Pero ¿cuántos escritores anónimos no hay? Por eso yo le agradezco que usted haya traído a este conversatorio Arena, porque casi nunca se habla de esa literatura. Y es bien, bien bonita y muy difícil de entender, porque mira el tiempo, como dice usted, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Y llega un momento que tú dices, ¿y de qué me habló? Pero cuando tú buscas en el fondo la esencia de la escritura de Arena, él lo único que hace es decir lo que él sufrió, lo que él tenía en su carne, que le mordía, como decía él a veces en algunas partes del libro, me muerde. ¿Cómo es que me han traumatizado tanto? Porque la sociedad no me acepta como soy. Muchas gracias. Agradezco tu reflexión. ¿Cuál es tu nombre? Mirka. Mirka, agradezco tu reflexión y es verdad, Reinaldo Arena cuando murió dejó una carta y él se suicidó porque por la enfermedad no iba
salvó a Fidel Castro de su muerte, y dijo que mientras él estuviera en el poder, él no quería que sus libros fueran publicados. Te voy a contar una anécdota chiquitita. Yo vivía aquí en Gainesville, y ahí nos conocimos con Antonio cuando hicimos el doctorado juntos. Y yo tenía un dentista cubano, entonces la típica conversación, ¿no? De ¿y tú qué haces? Las primeras consultas. Entonces yo le digo, yo estoy terminando mi doctorado. ¿Y en qué lo estás? Entonces le dije, estoy leyendo a un cubano, Reinaldo Arenas. Me dijo, yo leí Antes que anochezca de contrabando cuando estaba en Cuba. Entonces, es verdad, son literatura, como yo decía, ¿no? Son textos que estaban escondidos, codificados. Fíjense que siempre hay que tomar otras palabras para decir para hablar del homosexual, el pájaro, ¿sí? O sea, siempre estamos tomando prestadas palabras porque no tenemos ni siquiera una palabra para nombrar. Y eso dice mucho, ¿no? Del estigma y del rechazo social. Y te agradezco tu labor por lo que hiciste en África, porque la verdad es que ahí está el foco, el gran foco, ¿no? Y ahí está el gran problema de ese 90% que yo decía que todavía está sin acceso a los tratamientos y que se sigue muriendo cientos todos los días. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo tengo dos preguntas. Buenas noches. Mi nombre es Eric de Dios. La primera se remonta al principio del conversatorio, donde se hablaba de que el SIDA era transparente, que era invisible, y que no lo veían como una enfermedad que de la cual debían preocuparse. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué fue lo que incendió la llama para que, es una pregunta como sociopolítica, si se podría decir, ¿qué encendió la llama para que los gobiernos se enfocaran en la enfermedad? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, su obra, su libro, El SIDA y la literatura, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el propósito y qué mensaje lleva? Ok, wow. La primera pregunta. Te puedo dar dos respuestas para la primera pregunta. Una más pop, por decirlo así, y tiene un nombre y un apellido, Rod Hudson. ¿Sí? Fíjate que cuando Rod Hudson, que era un actor, ¿cierto?, que trabajaba con la Doris Day en estas películas románticas, medias rosas, súper guapo y súper macho, anuncia, ¿cierto?, los años 80 y algo, que estaba muriéndose de SIDA. Eso genera que el mundo se dé cuenta que existía esta enfermedad. Y fíjate que Rod Hudson era amigo de Ronald Reagan. Y como dio dejar a Ronald Reagan, votó a su amigo. Entonces ahí nos empezamos a interesar en la enfermedad, ¿no? Fíjate que en una, no sé si ustedes conocen esta referencia, era una serie de televisión que se llamaba Dinastía. Rod Hudson le da un beso a la ¿cómo se llama? Linda Evans, ¿no? La rubia, la señora del ricachón. En ese tiempo él tenía SIDA. Y la Linda Evans casi lo demanda, porque ella pensó, imagínense, que por darle un beso se iba a infectar de la enfermedad. O sea, a ese nivel de ignorancia, ¿no? Pero esta respuesta que te doy es muy pop, pero yo creo que la verdadera respuesta, o quizás una respuesta que complementa en un porcentaje aún mayor, fue gracias a estas organizaciones como ACT UP y Queer Nation, que iban y se plantaban en la puerta de acceso principal, ¿cierto?, de estas grandes industrias farmacológicas o de la FDA para que aprobaran los medicamentos, que estudiaban, ¿sí?, los compuestos, que experimentaban en ellos, que se sentaban a conversar con los médicos que estaban trabajando con esta enfermedad, con este virus, para poder conseguir un tratamiento, y que estaban luchando también por los derechos a hospitalización, por el derecho a ser persona. ¿Y cuál es el gran propósito de mi libro? Bueno, ese, ¿no?
mi libro es tremendamente queer en el sentido de que yo estoy dando claves de lectura que nos permitan encender otros rincones de la ciudad, poner incómodo al lector para decirle, mira, esto ocurrió, estos mapas también existen. Al alumbrarlos les estoy dando vida, les estoy dando existencia, eso queda documentado y eso también es un acto tremendamente performático. Los estoy creando en la medida que los estoy haciendo públicos y están quedando documentados para siempre. Se podría decir que para contrarrestar el nuevo boom de la enfermedad, como usted estaba diciendo hace un ratito, que ahora en estos tiempos ha vuelto a renacer, o sea, se podría decir que en ese tiempo, cuando salió el boom de la enfermedad, que empezaron a morir personas y se notaba más porque ya casi no era invisible la enfermedad, en estos tiempos tal vez ha vuelto a renacer y se podría decir que su obra es para hacernos despertar, llevarnos el mensaje de nuevo, porque muchos de nosotros en estos tiempos todavía somos analfabetas sobre la enfermedad. O sea, todavía pensamos que no podemos morir de SIDA. Y sí podemos morir de SIDA. Sí podemos morir de SIDA. Y o sea, ha muerto ese interés que había antes por no contagiarse. Mira, lo que tú me acabas de decir es un regalo. Sí, porque tu lectura de lo que acabas de escuchar es precisamente lo que quiero que se produzca en una audiencia. Es un texto que tiene múltiples lecturas. Tú le diste esa lectura, entonces es válida. Tiempo para una última pregunta o comentario. ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo a Claudia? Aprovechen que me la llevo en 15 minutos. Yo quería incorporar un poco para recapitular y quiero enlazar a nuestra profesora Nemir Matos Cintrón un poco a la conversación. Nemir también escribió un poemario que dedica al SIDA. El poemario se titula El arte de morir o la pequeña muerte. Nemir también vivió de cerca la experiencia del SIDA con autores, especialmente con Manuel Ramos Otero, que fue un autor puertorriqueño que murió de SIDA. Y vivió un poco la experiencia. ¿Cómo conectas, Nemir? Me gustaría incorporarte a la conversación. Tu experiencia como artista, como escritora, como amiga de personas que murieron de SIDA, con esta nueva mirada que Claudia nos presenta sobre lo queer y los discursos políticos, ¿cómo esa experiencia se torna vigente? Bueno, una de las cosas que me impactó de lo que dijiste es que nadie quiere hablar de eso ya. Cuando yo presenté mi libro El arte de morir, que es un poemario corto dedicado a amigos que murieron de SIDA y enfermedades incurables, estaba en la librería mágica en Puerto Rico, me dice que ya nadie quiere hablar de eso. O sea, en el momento en que voy a presentar el libro, me dice ya eso pasó, porque ese momento en que vienen las terapias retrovirales, que ya entonces hacían del concepto del arte de morir, ars muriendi, algo que ya no tenía vigencia. Y lo que acabas de decir al compañero que te pregunta, que me parece muy vigente el hecho de que digas que todavía la gente sí se muere de SIDA. Y entiendo tu activismo, porque en cierta medida al yo escribir ese libro también fue mi activismo, y el sentir que no solamente fue Manuel Ramos Otero, sino que de momento mi universo se hizo mucho más reducido. Me murieron más de 12 personas y a las que quería llamar y no podía. Y un poco el libro se hace una manera de revivirlo. Exactamente. El tema de la memoria es muy, muy importante. Y este libro también, y tu libro, son documentos que al ser artefactos concretos ya le están dando cuerpo a esa memoria, ¿no? Ya están dejando
recapitular, Claudia Costagliola nos presenta su libro El SIDA en la literatura latinoamericana, que está disponible a la venta por internet. Mañana lo vamos a estar presentando en la Universidad de Florida en Gainesville, y ya luego de mañana tiene un par de fiestas que le quedan en Florida, luego se regresa a Oregon a enseñar, pero el libro está disponible en internet, ¿cierto? ¿Se puede conseguir acá? Sí. Se puede conseguir por internet, Amazon, se puede en comprar. Amazon. Posiblemente en Amazon. Buscalibre.com. Buscalibre.com se puede encargar. Así que muchas gracias, Claudia. Le damos un aplauso a Claudia. Gracias a la profesora Ivonne Jiménez por habernos traído a su clase de enfermería. Es importante que ustedes, los futuros enfermeros, también puedan enfrentar estos temas desde el aspecto social, porque esos cuerpos que están tendidos allí, que ustedes atienden, traen historias y ustedes lo saben. Entonces es importante también conversar sobre estos temas para que ustedes puedan atender a estos pacientes si les toca en algún momento con una perspectiva clara, real. Lo mismo nuestros estudiantes de la profesora Sharon Díaz, muchas gracias por venir. Son estudiantes de comunicación oral que han tenido la oportunidad de escuchar a Claudia, ¿verdad?, con todo el nivel léxico de nuestra compañera, y que yo sé que ahora en sus clases van a comentar y a explorar también desde la perspectiva de la lengua, ¿verdad?, la producción oral. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias.